Gracias por acompañarnos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Opiniones. En este día jueves vamos a tocar el tema economía. Estamos teniendo esta semana nuevas cifras, nuevas opiniones, nuevos elementos que hacen ver con preocupación el futuro económico del país, y precisamente bajo esa óptica es que hemos invitado a Julia Evelyn Martínez, licenciada en Economía, investigadora. Ella trabaja para la Universidad Católica, la UCA, y precisamente son estos datos que vamos a analizar con ella. ¿Qué impacto están teniendo las cifras internacionales en estas cifras nacionales y tal vez queremos enfrentar esto? Gracias por acompañarnos, un gusto tener en nuestro programa nuevamente. Al contrario, muchas gracias a usted por invitarme. Para mí es un placer compartir con su audiencia esta mañana. Hay datos que ya están mostrando que hay un impacto. Fitch Ratings ha devaluado la categoría país y la ha puesto ya en una perspectiva negativa. Sí. También JP Morgan habla de una posible reducción del PIB en 0.5 al final de 2009. De estas dos cifras, que son las que quizás quisiera usar para comenzar esta plática, ¿qué elementos analizan ustedes los economistas sobre lo que está pasando? Bueno, mire, aquí los economistas y las economistas creo que hay que dividirnos en dos grupos o quizás en más de estos. Algunos que todavía insisten en que no hay nada de qué preocuparse, probablemente influidos por la coyuntura electoral o por un optimismo que dicen que no está pasando. O sea, las cosas están difíciles, pero no hay que alarmarse, y estamos en otro grupo donde yo me sitúo, donde creemos que un poco más realista, yo creo que con mayor responsabilidad frente a esta situación. O sea, que ya venimos insistiendo desde hace varios meses que la situación para El Salvador es especialmente crítica. Los datos que ahora ha dado a conocer y la calificadora Fitch, bueno, sobre todo los datos de JP Morgan son bastante preocupantes porque anuncian ya para finales de este año una recesión de la economía, porque están hablando de un crecimiento negativo de la economía, mientras que la otra calificadora Fitch estima que va a ser alrededor del 1% o 0.9% aproximadamente el crecimiento. Entonces nos dice que la crisis, o sea, el crisis internacional, o sea, se ha adelantado más allá de las previsiones que se tienen. Inicialmente pensábamos que iba a ser hasta el final del año, pero ahora todo parece indicar que ya lo fuerte se va a instalar, digamos, como en agosto, septiembre de este año, y se va a profundizar con mayor gravedad durante el próximo año. ¿Qué significa lo fuerte? Porque ya hay datos que revelan 10.000 empleos perdidos en la maquila, otra cantidad bastante grande en la parte de la construcción. Entonces, entender eso de lo fuerte, sí. Bueno, quizás hay que situarnos en el contexto de la crisis mundial. Ya tanto Estados Unidos como la Unión Europea, Japón y próximamente China se están declarando ya oficialmente en recesión. Esto implica que están perdiéndose empleos. Bueno, en Estados Unidos en este mes del enero 2009 se han perdido 237,000 empleos solamente en un mes. O sea, eso. Están disminuyendo también el volumen de sus importaciones, las empresas están quebrando, otras están declarando en cesación de pagos, es decir, no les están pagando ya sus obligaciones a los bancos, no están pagando sus obligaciones a proveedores, etcétera. O sea, que están en recesión económica. Entonces, esa recesión, a través de lo que se conoce como el efecto dominó, así imagínense, los televidentes, como cuando uno juega con dominó y que una ficha empieza a caer, se empieza a extender en diferentes ramificaciones, pues se está extendiendo al resto del mundo y ahora a los países, digamos, menos desarrollados. Y entre estos va a afectar a través del comercio, de la caída en comercio, de la caída en la remesa, de la caída en la cooperación para el desarrollo, en la caída en la disponibilidad de préstamos internacionales, va a influir negativamente sobre, digamos, el ritmo de la actividad económica en nuestros países. América Latina, pues, va a sufrir esos impactos. Pero ahora, ¿por qué El Salvador es especialmente vulnerable a esta crisis? Primero, dos cosas. Uno, porque es una economía que depende, al igual que la de México, depende excesivamente del comportamiento de la economía de los Estados Unidos. Le doy un dato. En El Salvador, la principal fuente de divisas, o sea, para El Salvador, en primer lugar, las remesas, es decir, que provienen de salvadoreños y salvadoreñas que trabajan en Estados Unidos y envían ayuda familiar, y ellos están perdiendo sus empleos en Estados Unidos, primera impacto negativo. Eso significa que si estas remesas disminuyen, y no va a ser en 200 millones de dólares, que me perdonen quienes están haciendo esa proyección, pero la caída va a ser mayor.
No hay datos todavía. No, es decir, no hay datos. O nadie los quiere dar. ¿Qué pasa? Porque Guatemala ha sido un poco más sincera y hemos visto algunos datos sí, claro, que se se vienen están revelando. sincerando. Aquí en El Salvador no se quieren sincerar, pero la caída en la remesa, yo tampoco me voy a animar a dar una cifra, pero es más que 200 millones. Y entonces, pensemos en un momento, si caen estas remesas, ¿qué pasa con los hogares que reciben esas remesas y que financian su consumo por esas remesas? Pues van a dejar de consumir o van a haber reducido drásticamente su nivel de consumo. Eso implica que para las empresas salvadoreñas van a vender, o las empresas radicadas en El Salvador, pues van a tener un menor volumen de demanda. Eso es decir, menos ventas, menos ganancias, menos ingresos, van a despedir y eso va a ir regándose por un efecto así. El dominó ya no va a ser solo a nivel internacional, sino que a nivel nacional. Por otra parte, también recordemos el lado de las exportaciones salvadoreñas. Las exportaciones salvadoreñas principalmente son de maquila. Se estima que de cada $100 que exporta El Salvador, 70 corresponden a exportaciones de maquila y esas están disminuyendo, la demanda o las importaciones de maquila de los Estados Unidos están disminuyendo drásticamente. Ahora, hay cosas en nuestra economía que no funcionan igual que todas las demás economías. La dolarización. Ese es otro elemento. Pero hay otras cosas como el drawback, por ejemplo, que se le paga a las exportaciones. Ya la OMC está por terminar el plazo de gracia que se nos ha dado para eliminarlo. ¿Qué pasa si eso se elimina? Es decir, no hay más prórroga y también se obliga a la economía nuestra a quitarlo. No, pero esa sería una buena noticia para la economía salvadoreña, sobre todo para las finanzas públicas, porque recuerden que esa devolución que se hace del IVA a los exportadores son ingresos fiscales que dejan de entrar a las arcas pero nacionales. en términos de la productividad, en términos de esa competencia... yo no creo que... Aquí es más un incentivo para los exportadores y para que logren desarrollar mejor sus niveles de competitividad, ¿verdad? Pero yo no veo que en el corto plazo o en el mediano plazo ello va a afectar, digamos, el volumen de las exportaciones. De todas maneras van a caer las exportaciones, independientemente de si somos productivos, más o menos productivos, porque tiene que ver con una caída en la demanda de los países y de las regiones hacia las cuales se orientan nuestras exportaciones. Bueno, y quería también referirme a la otra cosa que nos hace extremadamente vulnerables. Decía, en primer lugar, la dependencia de los Estados Unidos por el comercio y por la remesa, pero tenemos el otro tema, la dolarización. Y ese es el punto, creo yo, que está obligando a muchos exfuncionarios del gobierno, de las últimas administraciones, y sobre todo de aquellos que fueron responsables de la dolarización de la economía, como por ejemplo el expresidente del Banco Central de Reserva, el exministro de Hacienda y otros funcionarios que ahora actúan como analistas independientes en lo económico que no quieren hablar del tema. Porque eso significa que tendrían que empezar a darle cuentas a la economía, cuentas a la ciudadanía de por qué dolarizaron. O sea, porque la dolarización, no lo estoy diciendo yo, lo dice la calificadora Fitch, lo dice el licenciado Mauricio Chusí, director ejecutivo de esta calificadora de riesgo, que lo que vuelve tan vulnerable a la economía salvadoreña frente a esta crisis mundial es la dolarización, porque es una economía que no puede hacer política monetaria. Es una economía que, para mantener este nivel, me dicen, las fuentes de las cuales se alimenta la dolarización o se mantiene, digamos, la dolarización funcionando, la liquidez de la economía son remesas, exportaciones, cooperación internacional, principalmente. Y esas válvulas se están cerrando. Hoy tenemos que ir a préstamos. Tenemos que ir a préstamos. Pero ¿qué hacen otros países que tienen la posibilidad de hacer política monetaria? Le inyectan la banca central, que tiene la posibilidad de emitir dinero, moneda, llamémoslo así, lo que no puede hacer el Banco Central de Reserva de nuestro país. Entonces ellos pueden inyectarle esa liquidez sin necesidad de acudir a préstamos internacionales. Acudir a préstamos internacionales hasta ahora ha sido una buena salida, es decir, usted lo plantea casi como la única, si todas las demás fallan, pero ¿está funcionando? No les está funcionando. Mire, bueno, es que nos lleva eso al tema de los préstamos. A mí también eso me lo preguntan mucho en la UCA, mis estudiantes, gente, así que, mire, me dice licenciada, ¿y por qué si ya vino todo ese dinero? Que desde el BID, del Fondo Monetario, lo que va a venir, y por qué no hay crédito, no le prestan a la gente. Entonces aquí hay que distinguir dos cosas, uno lo que es esos préstamos que sirven para darle liquidez a la economía y otro para alimentar, digamos, la demanda de crédito.